Saluda más, el que saluda más, cubano, no sé. ¿Qué es la cultura que más saluda? Tal vez la argentina, todo sea un beso, creo, o la hondureña. Sí, se dan besos en Honduras. Salvador, se saludan en Salvador todos con un beso, ¿no? En Rusia se da un beso, un pico en la boca, ¿no? Los esquimos, los que están en el hielo, creo que hacen así con nariz, no sé. Y antes predicaban que tenés que darte un beso entre los hermanos, ¿sí? Porque Pablo dice, es un beso santo, le dice. Pero no creo que sea necesario que le des un beso a tu hermano. No te preocupes. Adaptamos a la cultura que estamos. Amén. ¿Pueden bajar un poco la música? O pagar ya. Me cuesta con reggaetón concentrarme. Más que soy músico, entonces empiezo a pensar en la música, los acordes, la batería, todo. Pero, bueno, si puedes abrir, tenés tu Biblia en tu teléfono, está perfectamente bien, papel, rollo, como papiro, como llevaban antes, todos los libros sueltos, como llevaban antes la iglesia. Tienes la carta de Pablo en la mano. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a terminar con el libro de Tesalonicenses. ¿Estás por primera vez? Bienvenida. Estamos haciendo una serie de primera y segunda Tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad en Grecia, es una ciudad importante. Y quiero empezar con ese punto, que Dios busca lugares significativos, ¿sí? Uno intenta vivir una vida más calculada, lo más que vivimos, calculamos más qué hacemos, cómo usamos la energía, y tenemos recursos limitados, ¿sí? Y como iglesia siento muchas veces que tenemos recursos limitados. Pero Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, iba a los lugares donde podía tener un impacto importante. En Tesalónica era una ciudad donde había mucho movimiento. Entonces Pablo iba a lugares donde había movimiento. Es como que vaya a la ciudad de San Salvador cuando andaba por Salvador. No iba a ir en las playas de los cocos. Tal vez iba a los cocos de paseo para relajarse, todo lo que le atacaban. Pero Pablo era un hombre estratégico que Dios le ayudó a buscar lugares donde podía tener un impacto. Puede decir, quiero tener un impacto. ¿Puede decirlo? Quiero tener un impacto. Para tener un impacto tenemos que ser estratégicos. Y no podemos gastar mucha energía. Por ejemplo, ahora que estamos con los jóvenes, estamos descansando con la banda, ensayar, porque somos el mismo equipo. Entonces estamos siendo económicos con el equipo que hay, porque queremos tener mejor impacto en la vida de los jóvenes. Tenemos recursos limitados, hermano. Y yo oro al Señor, le digo, Señor, traiga obreros a la mies, porque queremos tener más impacto. Pero como Pablo estaba con un par de amigos y él fueron a los lugares donde puede tener más impacto con el tiempo que tenía. ¿Quién puede decir, la vida es corta? La vida es corta. Pueden decir, la vida es corta, quiero tener impacto. Y Tesalonicenses nos habla, en el primer versículo, dice, finalmente, estamos terminando, entonces empieza el capítulo con finalmente. Sí, el último capítulo de lo que vamos a terminar. Después vamos a hablar del ching ching. ¿Qué es el ching ching? La lana. La lana. ¿Sí? Los jóvenes dicen, bills, I got bills. Sí, Jared me dice, I got 10 bills. Dice, primer versículo dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así cuando los llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios y la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Amén. Vamos a parar ahí. Oren por nosotros.
qué raro que Dios le dice, a través de Pablo, le dice a los tesalonicenses, oren por la obra que está haciendo la iglesia. Y hoy le digo, oren por la iglesia, oren por redes de vida, oren por los liderazgos, oren por los que sirven, los que están con los niños, honro a los que están con los niños haciendo esa inversión importante. Oro por los que están con los jóvenes, invirtiendo. Oro con los que están en los medios. Los honramos a los que están de mujeres. Dice, ¿por qué el poder de la oración? ¿Por qué podemos orar? Para que Dios haga su obra y se expande la obra de Dios. ¿Por qué nosotros podemos orar? ¿Qué tengo yo que ver con que Dios se mueva en la ciudad de Houston? La oración tiene poder. Tu oración tiene poder. Y a veces nos olvidamos como iglesia, como vemos el presidente, como vemos lo que está pasando ahora, como vemos los hechos de la ciudad de Houston, como cuando vemos los hechos de la escuela de tus hijos, decimos, el diablo tiene el poder del mundo porque es el príncipe del mundo, es más poderoso que yo. Y Dios ya trama un plan final del mundo, dice en el Apocalipsis, va a venir una destrucción. ¿Qué tengo yo que ver en este mundo tan grande que vivo? Pero Dios nos invita a pedirle que Él se mueva, que se acelere. Yo creo que habría una obra de Dios maravillosa en este mundo, en esta ciudad y en este lugar, si hubiera más oraciones y si levantamos un clamor como personas. Dios bendiga a la iglesia Red de Vida, bendiga a la obra del banco de comida, bendiga a los niños de Red de Vida, bendiga a la iglesia. A veces oramos eso cuando estamos en nuestro trabajo y si nos cae un bote de vino de la casa que limpias en el suelo, estás limpiando la counter y pegas una botella de vino. Estás orando, Dios ayúdame con la botella de vino, dame el producto correcto para sacar la mancha de la alfombra. Y las paredes, preocupando y orando por lo que necesitamos. Pero oramos por la iglesia y por la obra de Dios. Sí, nos han vendido una carta pequeña del mundo. Nos han dicho, el mundo eres usted y usted es todo. Pero la Biblia dice que debemos preocuparnos por la obra de Dios y orar por la obra de Dios. Quiero pedirte hoy que estés orando para que Dios se mueva. Dios, móvete, Dios. Móvete. ¿Qué tengo que ver yo? Que un niño tan pequeño, un hombre tan pequeño, pueda mover un brazo tan poderoso, pero con tus palabras puedes mover el brazo de Dios. Dios espera que ores para que Dios se mueva en tu vida, para que se mueva en tu familia, para que se mueva en tu iglesia, tu matrimonio. Entonces está esperando que tú digas, dice Jesús, toque la puerta y se te abrirá. Llama y se te responderá. Estamos llamando a Dios en oración. ¿Qué es orar? Llamar a Dios la atención por algo en tu vida que no está bien, o algo en el mundo que no está bien, o algo que quieres que Él haga en tu vida que no está bien. Eso es orar. Decirle, Dios, muévete. O algo está bien, dame sabiduría. Algo está bien, Dios, gracias. Pero podemos mover el favor de Dios en medio de nosotros. Esa voz que creó las galaxias, si tú hablas, Dios da vuelta y habla en la situación de tu vida. Y habla la Biblia de persistir en oración. Pablo dice después, persista en oración. Pues no se respondió ahora, entonces no tengo una vida de oración. ¿Tenemos una vida de oración constante hablando con Dios? ¿Tienes una vida de oración? Es mi pregunta para ti. Porque Dios quiere actuar en tu vida, pero dice que el que llama se abrirá, responderá. El que toca se abrirá. El que busca hallará. Pero estás hablando con Dios para que se mueva, para que hable, para que se mueva. En tus hijos en la noche oras con ellos. Bendiga esta vida, bendiga esta familia, bendiga este lugar, bendiga la iglesia Red de Vida. ¿Estás activo en tu fe? Temo por los que no tienen una fe que es activa. Temo que no hayas conocido a Cristo llenamente, o tal vez no has conocido a Cristo. Has conocido a Cristo personalmente porque cuando brota de ti la vida de Cristo, te preocupas por el cuerpo de Cristo, te preocupas por la amada de Cristo,
Te preocupas, Dios te regala un corazón de piedra que se queja, que se envidia, que se cela, que odia, que resiente, que compara. Dios te regala un corazón nuevo. Y debe crecer en nosotros la imagen de Jesús, que ora por su iglesia. Y dice, al final Dios le dice, papá, a lo que vos me diste, cuídalos. Cuídalos. Dios colabora con personas. Y ¿por qué Pablo es tan hablado? ¿Por qué Timoteo es tan hablado? ¿Por qué Abraham es tan honrado? Porque son personas pocas. Y tú te invito a que seas una de esas personas pocas que empieza a mover la mano de Dios en el ambiente que estás. Dios necesita una persona. ¿Quieres ser esa persona que se mueve con la mano de Dios? Que mueve con el Espíritu Santo y que infecta el lugar que estás. Pues hable con Dios constantemente. Dice Pablo, yo oro continuamente. Y entonces dirás, tengo que subir mi voz en medio de llovis. Decir, Señor, cuida a mis hijos. El Espíritu Santo habla en tu corazón. Tú hablas a Él con tu espíritu. Dice Pablo, intercede tu espíritu dentro de ti, constantemente, gimiendo. Entonces, Pablo dice, cuídanos, en el 2 dice, oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Porque dentro de la iglesia hay unas personas que no son creyentes. Pablo, hay un dicto en la iglesia teológica, dice, la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, ¿por qué a veces predicamos el mensaje de la salvación y parece que todos somos salvos? Porque hay gente que todavía hay gente que beneficiaba de los 5 panes y los 2 peces que se convirtieron en comida para 5,000. Hay gente que está en ese grupo que no han conocido y hablado persona a persona con Jesucristo. Y temo por ti en tu noche oscura, cuando clames, que no tengas una relación personal con Dios. Dios quiere que ores. Dios quiere que lo conozcas y que Él te conozca. Dice, mi siervo Abraham, mi siervo Moisés, mi sierva Ana, mi siervo María, mi siervo Mauricio, mi siervo Conchi, mi siervo Jensen, mi siervo Mikey. ¿Me gusta tu barba, Mikey? ¿Queda bien? ¿Qué le gusta la barba de Mikey? Un aplauso a Mikey por su barba. Él siempre nos anima. Grande, Mikey. Entonces, hay una iglesia visible y hay una invisible. Si has beneficiado de la iglesia amada de Cristo, las obras que hace, las comidas que da, las enseñanzas de inglés que recibieron, las 10 clases espectaculares de la profe, si has beneficiado de los eventos de los jóvenes, enamórate de la mano detrás de nosotros, que es la mano de Dios. El mismo que mueve atrás de nosotros para hacer bien quiere usarte. Dice Pablo, fuiste creado, hermano. Hermana, me siento como que vengo a la iglesia, me siento y veo. Pero dice que Dios te creó para buenas obras. Desde antes que se fundara la tierra misma, Dios había preparado buenas obras para que tú andaras en ellas desde el comienzo de la tierra. ¿Quieres andar en buenas obras? Y amén. Quiero andar en buenas obras. No es lo mismo andar amargado con la iglesia, andar amargado con la vida, con la escuela de los hijos, amargado con el matrimonio, que Dios te infecte el corazón, que recibas el Espíritu Santo, que empiezas a poner un ladrillo sobre otro y empezar a ser parte de la obra del cielo. Son totalmente 2 mundos diferentes y temo por el primero. El primero anda en oscuridad, el alma anda en tinieblas, anda en amarguras, anda en críticas, anda en contiendas, anda buscando la pata al gato, el cuarto. Porque siempre el gato tiene 4 patas, tiene 5 patas. La cola parece patas si le buscas el ángulo correcto. Siempre hay una razón para estar amargado. Más grande, peor nos vamos a poner. Pero Pablo dice, en mi interior voy renovándome. Aunque mi exterior se va desgastándose, se iba alegrando. Decía, voy a estar con mi Señor Jesús. Porque había crecido en su corazón la fe. Y cuando crece en nuestro corazón la fe verdadera en Cristo Jesús, creemos en el cielo, creemos en la vida venidera, creemos en la cruz que nos perdonó, creemos que el Padre nos ama y sabemos dónde vamos. Eso es un corazón renovado que ora por la iglesia, que está dispuesto a orar por los que sirven en la iglesia, aunque no soy el ángel Miguel.
aunque los que servimos no somos el ángel Miguel, estamos dándole tiempo a preparar la palabra, que es la comida que traemos, que a extender y evangelizar, que estrategizar. Faltan soldados para la batalla. Si hoy puedes decir, me anoto, anótese a la obra del Señor. Dile al Espíritu Santo que te vaya metiendo en su obra. Y el otro slide que tengo es, ¿quién te protege? Do you have that slide, Chelsea? I think it's number 5 or 6. Pero bueno, dice el versículo 3, si tenés tu teléfono, está bien con el teléfono, dice, el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. A ver, Pablo estaba lejos. Este sermón lo he llamado solo, lejos pero no solos. Porque estaban lejos de Pablo, pero el que estaba hablando en ellos es Dios. Y quiero que entiendas algo, que cuando sales de este lugar, tú no vas solo. Hay alguien que sigue laborando en ti, alguien que sigue trabajando en ti, que es Dios. ¿Sí? Y Él nunca para de trabajar en nosotros. Día y noche nos llama. Y si te has tocado tu corazón, sientes como un peso. Si no estás sirviendo a Dios, sientes un peso en tu corazón, porque Dios tiene un llamado para que te hagas buenas obras. Y si en que los fortalece también tiene que ver con el versículo que dijo Jesús: el que construye su vida sobre estas palabras es como el que construyó su casa sobre la roca. Vino las tormentas de la vida, vieron las huracanes de Houston, pero la casa estaba sobre la roca y no se cayó. Y termina la carta, al final, que no vamos a leer todo, pero llega al 16, dice: el mismo Señor de paz les dé su paz. Y Dios es el Dios de paz. Podemos pedir que nos dé su paz. Es algo que constantemente va manando de Él. La vida de Cristo es como un fuente, es como, ¿viste? Donde iban antes con el balde y tiraban el pozo y sacaban el agua para tomar. La vida de Cristo es agua, vida eterna, y es una cisterna de agua para tu vida, de paz, que todos los días, como tenían necesidad de agua para lavar, para comer, todos los días puedes ir a echar tu balde y sacar, porque el pozo de Cristo es profundo, el pozo de Cristo tiene agua viva, el pozo de Cristo está abierto para ti constantemente. No tome de las aguas amargas del árbol del bien y mal, del mundo, que te da la información, pero no te da la moralidad, no te da la vida eterna. Tire tu balde del otro cisterna y saque aguas puras que sanan el corazón. Pues Cristo viene a darnos vida y vida eterna. Dice la Biblia que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes que el Pablo dice, hay una cosa en ti que no se convierte cuando conoces a Cristo? Puedes conocer a Cristo sin una pata y es probable que seas cristiano sin una pata. Es muy probable, aunque Dios lo puede sanar, amén. Pero aceptamos eso. Cuando nos convertimos, nuestra mente, la máquina que te bendice o la máquina que te maldice, porque detrás de tu mente, tus pensamientos, tu mente genera pensamientos de bien o genera pensamientos de mal. Tu mente constantemente está trabajando. La psicología habla de la subconsciencia, que es algo que ni lo controlamos, pero genera cosas que ni controlas en tu vida. Tu mente genera cosas en tu vida que ni lo controlas. Pero ahí va, de repente hiciste algo que no debiste y no supiste por qué. Porque hay algo en nosotros que es el alma que Dios creó. Y Dios nos llama el trabajo que tienes de leer estas cartas. ¿Por qué leemos estas cartas? Porque escuchamos la Biblia, porque nosotros tenemos una tarea. ¿Querés avanzar? Que tu mente sea un lugar de refugio, un lugar de paz, en un mundo que habla tanto de ansiedad. ¿Lees la palabra de Dios diario? ¿Lees la palabra de Dios a diario? ¿Escuchas la Biblia todos los días? En un mundo que habla tanto de desesperación y ansiedad, nerviosismo, ataque de pánico, no sé quién soy, de dónde vengo. ¿Puedes renovar tu mente? Tienes una tarea que Dios te dio, de una pala, y te dio una tierra, y la tierra es la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice, tenemos que ser transformados mediante la renovación
en nuestros entendimientos. Hay cosas en nosotros que tenemos que romperlas. ¿Qué es lo primero que hacen ¿quién mira series de que arreglan casa? ¿Qué es lo primero que hacen al principio del proyecto? No, analizar. Sí, te estoy haciendo otro. Sí, es cierto. Demoler. ¿Sí? Salomón dijo, hay tiempo para construir y hay tiempo para derrumbar. A veces queremos emparchar la casa y queda feo. Pero tenemos que votar para remodelar. ¿Sí? Hay que votar cosas de nuestras mentes. Y hay que levantar cosas de Dios. ¿Sabes que tú tienes un trabajo que puedes hacer para tu ansiedad emocional, mental y sanidad interior? Dios te dio un trabajo, ¿sabes cuál es? Leer la palabra de Dios y estar en presencia de Cristo todos los días. ¿Sí? Tú puedes acelerar la transformación, tú puedes acelerar tu sanidad interior, tú puedes acelerar tu sanidad mental. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Tú me dirás, no tengo tiempo para honrar la palabra y sentarme con un videomen, con un café. Hermano, está aquí y hasta te habla. ¿Sabes que ChatGPT te puede hablar la palabra? La inteligencia artificial tiene todo el texto completo en el banco de información. Decirle, hey, léeme Tesalonicenses 3, te lo lees. Hoy me dijo, no te lo puedo leer completo. Le digo, bueno, léeme un párrafo y ya está. Porque no te da todos los créditos, tienes que pagar por más créditos. Tienen que orar. Dice en el 5, dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. ¿Qué quiere decir esto Pablo en el versículo 5? Si tenés, como cristianos, si tenemos un entendimiento de que Dios no nos ama, no vamos a cambiar. Mi vida antes de la gracia de Cristo, yo no cambiaba nada. Dice el salmista, creo que dice, con cuerdas de amor me traíste, un profeta. Cuando entiendes que Dios te ama y que Dios, aunque fuiste pecador ayer o hoy en la mañana, que la gracia de Dios está para tu vida, que Cristo fue sacrificado una vez para todos los pecados de tu vida. Cuando entiendes eso, pensarán a caer las trampas del enemigo en tu vida. Porque Dios rompió todos los muros al matar a su Hijo en la cruz, crucificarlo. Y dijo que todos nuestros pecados fueron sobre Él. ¿Hay un pecado que puedo cometer que me aleje de Él? No. Al correr a Él, tengo la puerta abierta, porque Cristo lo dejó abierto con un palo eterno, con un hierro. Y cuando entendemos eso, nos llena de amor por Dios y empezamos a obedecer el plan de Dios. Cuando entiendes plenamente el amor de Dios, empieza la transformación de Dios en tu vida. Cuando entiendes que contás con la gracia de Dios a través de Cristo para tu vida, que Dios te quiere, que Dios te sana, que Dios te ama. Es como un árbol que viste que a alguna gente le dice, I love you, a los árboles. I love you so nice. Han hecho estudios que un árbol cuando le habla feo, le ponen 2 árboles de prueba. Uno le habla feo, you're horrible, I hate you, estás feo, qué planta horrible, qué guácala, qué guácala la planta, chupía. Y el otro le dice, I love you, you're so beautiful, it's such a beautiful plant, qué bonito, so nice. Sí. Y todos los días, y después de un tiempo, muere esta planta y vive esta planta y crece más saludable que una planta tercero controlador, que es el que no le hace nada. Cuando entiendes plenamente el amor de Dios para tu vida y cuando pecas, vuelves al amor de Dios, ya no vas a tener deseo de vivir en pecado, vas a empezar a odiarlo y va a transformar tu modo de entender. Porque cuando entra agua a un balde, que sería la mente, tiene que dispersar todo el resto del líquido que hay en él. Cuando entra plenamente el entendimiento de tu mente, lleno del amor de Dios, sale el pecado, sale el juicio, sale el ayer, sale el ego,
Sale el odio porque entra el amor de Dios a llenar plenamente. ¿Y qué es la perseverancia de Cristo? ¿Cómo perseveró Cristo? ¿Cómo perseveró? Tuvo que ser latigado, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser escupido, tuvo que recibir la corona de espinas, tuvo que ser deshonrado. Eso es la perseverancia de Cristo. Cuando hay resistencia, porque la iglesia, ¿por qué dice eso a esa iglesia? Porque esa iglesia estaba siendo deshonrado, le quitaban el trabajo, le quitaban los bienes, los mataban, como ahora en Turquía. Tengo conocido que degollan cristianos, los cortan el cuello. Y esta carta sería más para ellos que para nosotros. Tenemos que vivir con propósito. Vamos a leer rápidamente el 6 al 13 y terminar con 3 puntos más que tengo. El 6, si tienes tu Biblia, vaya al 6, el 6 o allá creo que va a estar. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. ¿Cuál es la tradición de Pablo? Pablo dice, proveímos por nosotros mismos. Dice, podríamos haber mandado que paguen nuestros biles, dice Pablo, pero como queríamos darle ejemplo, trabajamos. Muchos de nosotros liderazgo trabajamos. Anoche yo estaba trabajando hasta las 9 de la noche y el viernes a las 6 terminé de trabajar porque quiero que no pongan una carga sobre ustedes. Queremos, Conchi tiene su trabajo, Junior tiene su trabajo, muchos de los que estamos sirviendo, que no queremos poner una carga y queremos darle ejemplo, porque la iglesia antes de Tesalonicenses habían entendido que Cristo ya llegaba, y entonces, como esos cultos, viste en internet, en YouTube, que hay videos de cultos, que van todos al campo y dejan de trabajar, y incluso se matan todos con droga, no sé, pero era un poco más suave que eso. Ellos dejaron de trabajar. Pablo decía, no sean vagos, porque viene Cristo, tenés una tarea para hacer. Tenés una tarea. Fuiste creado para buenas obras. Entonces dice, aléjense de todos, decía nosotros. Pues ustedes saben, deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando lo visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Pablo puede haber, cuando tomas un versículo bíblico fuera de contexto, puedes malentenderlo, porque Pablo en otras ocasiones sí les pide a la iglesia que ayuden a la obra, y le ayudan a él. En una carta dice, gracias por la ofrenda que me dieron para mis necesidades, ¿entienden? Pero en este caso él quería darles ejemplo, porque como eran vagos, los griegos son filósofos, y pensaban y hablan mucho, entonces él decía, para que entiendan bien, la idea es trabajar. Cristo viene, pero mientras vamos a darle duro. Mientras los niños van a hacer carrera. Mientras, aunque el mundo puede parecer que se va cayendo, siempre ha sido así. Cuando no ha habido guerras y rumores de guerras, siempre. Vamos a esforzarnos, vamos a salir sin miedo, vamos a salir a hacer los proyectos que Dios pone en el corazón. Dios sabe lo que Él va a hacer en su tiempo. Sabe si va a haber una guerra con China, sabe si va a haber una hiperinflación, sabe Dios todo. Pero Dios nos manda a tener vidas efectivas, nos manda a hacerlo. Por cierto, teníamos derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos darles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Ese es clásico, ¿no? Súper conocido ese versículo. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y entrometen en los asuntos de los demás. Dicen en Proverbios que las manos que están sin hacer nada son entregadas al enemigo, como que son partícipes del enemigo. Mire, hermano, no quiero darte estrés, pero Dios es un Dios trabajador. Y este lado del cielo, no trabajar, no es natural. Dios no lo hizo así. Trabajó 6 días
y el séptimo día descansó. David tenía que ir a la guerra, tenía que ir a pelear, era su deber de parte de Dios, avanzar y defender el reino, pero él quedó de vacaciones en su casa y un día tomó hoy está tranquilo hoy porque puedo ir a tomar un café en la ventana del palacio. No tengo que estar en el campo, en la tierra. Saca su café, va a la terraza y mira a una mujer desnuda bañándose. Y de ahí sale un derrumbe de todo lo que él tiene que hacer. Hay un principio bíblico del trabajo. El trabajo nos mantiene ocupados. No, si estás pensando mal negativamente, segundo muleta que te va a ayudar a estar bien mentalmente es esforzarte a salir a producir para tu familia. Porque la misma producción, el mismo trabajo trae un sentido te pone activo tu mente en algo productivo. Y el ocio no es productivo y no satisface el alma, porque Dios nos hizo en su imagen. Y hacer algo y decir qué buen trabajo que hice trae un cierto distracción de los malos pensamientos. ¿Sí? Y el 13 dice, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca cansen de hacer el bien. Si tu vida cristiana, quiero corregir un error aquí, en la iglesia, ¿no? ¿Quién ha escuchado a gente hablar de la iglesia en Hechos? ¿Sí? Es linda la iglesia en Hechos. Estaban perseguidos por los judíos y no podían trabajar y les sacaban las casas, les sacaban los bienes. Pablo les manda a la iglesia y empiezan a organizarse, y empiezan a hacer como tiangas, ¿viste? Compartir las cosas y la comida. ¿Tenés? Y la casa, porque no tienes casa, quédate con mi casa. Pues hagamos una colaboración. Ustedes no saben que es cristiano. Entonces usted gana bien, entonces el dinero de usted lo vamos a usar para que todos comamos y no moramos. Pero hay ciertos hermanos que han santificado ese modelo de la iglesia. Pero Pablo en esta carta dice, provea por usted mismo, le dice. Ese modelo de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, ese modelo no es para la iglesia de hoy, porque estamos en tiempo de paz. Tal vez fuéramos perseguidos mañana y ese modelo de comunista cristiana sea para nosotros, pero ahora no es para nosotros, porque en otras cartas Pablo dice, provea para ti mismo y no te metas a pedir que los demás sean tu provisión y aprende a proveer para tu casa. En otra carta dice, si alguien no provea para su propia casa, es maldito. O es peor que un inconverso, perdón. No es converso, porque la economía cristiana no está en un modelo económico. Nosotros vivimos en un modelo económico. Tenemos que aprender a navegarla. Que cómo comprar la casa, que cuándo renovar el carro, que cómo invertir tu dinero al banco, el sistema para la educación de los niños, hay que aprenderlo. Pero el sistema económico no es sagrado. La iglesia se tiene que adaptar a lo que está viviendo en este momento. No hay algo sagrado de Hechos. Y al final, en el 14 dice, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. Y no los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían como un hermano. Si hay gente que no obedece la palabra de Dios, no son nuestros enemigos. La iglesia, podemos decir, esto está en contra de la voluntad de Dios, y puede decir, este hermano, usted no puede estar en esta congregación porque no está bien, como la carta de Pablo, había un muchacho durmiendo con su madrastra. Pablo dice, échelo de la iglesia porque la palabra dice, no está bien, pero no podemos tener esa autoridad por tradiciones humanas, porque usted anda una falda, o porque usted se viste con traje, o no anda traje, o porque usted anda una Biblia no anda de cuero. No podemos tomar esas reglas y ponerlas como de Dios, porque no vienen de Dios, son reglas de tradiciones humanas. No podemos ponerles una autoridad divina, porque no existía el traje. En Jerusalén no había trajes, ¿se entiende? Entonces la idea de venir a la iglesia como una ley de la iglesia,
Sería una falsa ley, porque no había trajes en el Antiguo Testamento. No te miré porque tienes una camisa, no, me gusta la camisa, está buena. Me miré porque está allá por allá. Pero el hecho de tener un traje no existía. ¿Cómo la iglesia de hoy va a poner una regla que tienes que andar una corbata para ir a la iglesia cuando no había corbatas en el tiempo romano? No tiene lógica. Es estúpida, es una ley de tradiciones humanas. Nosotros solamente podemos decir algo está mal cuando rompe la ley de Dios. Y la iglesia se ha equivocado tantas veces, ha hablado con tantos hermanos que han sido dañados porque han sido echados por la iglesia por reglas humanas. Pero no tenemos la autoridad de poner reglas humanas, sino que solamente podemos ir por los principios de la palabra de Dios. Y tenemos que defender eso. Eso es digno de defender y de implementar. Y dice Pablo que se alejen. Algo que tenemos que cambiar en nuestro chip, que algo que está insertado en la iglesia, es el humanismo. Es la idea de que el cristiano tiene que ser tan bueno que no tiene un filtro del mal, que pierde el filtro del mal, ¿sí? El mundo nos impone en esa categoría. He visto videos donde van a predicar la palabra de Dios y dicen, tú no eres como Cristo, tú no hablas como Cristo porque tú dices que esto es pecado, que esto está bien, esto está mal. Tú no eres nada que ver con Cristo. El mundo nos impone quién es Cristo. Pero Pablo dice, ten cuidado cuando les predican un Cristo que no es el verdadero Cristo. Cristo es acercable, Cristo es amigable. Tenemos que ser una iglesia así, que no somos todos gente acercable. Pero tenemos que quitar el chip del humanismo y hacer que la iglesia sea igual que el mundo. Quieren imponernos el Cristo que tenemos, pero el Cristo que tenemos es santo, es puro, es intachable. Él no fornica, Él no adultera, Él no cambia de género, Él no se emborracha, Él no se droga, Él no es mujeriego. Porque Cristo ama al pecador, porque es como un doctor que ve un cáncer, un crecimiento de piel y dice, aquí